Sal de tu casa solo si es necesario. No adquieras más mercadería de la que necesitas. Realiza tus trámites y pagos por internet. Infórmate en fuentes oficiales. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Soy Virginia de María, mamá, chef y tejedora compulsiva. Mi espacio, la verdad, no es tan mi espacio. A ratos sí, pero generalmente es el espacio de todos. No concibo mi espacio y mi cama sin una piecera o un buen chal. No solamente para tapar de repente, sino porque necesito ese elemento donde yo llegue y en algún momento diga, ya no me quiero acostar todavía, pero me quiero echar. Y claro, me importa que la cama se vea bonita, que idealmente todo combine, pero de repente si no combina, tampoco me importa tanto. Te invito a crear tu espacio en Casa Falabella. Los médicos, los periodistas, la gente, todos dicen, ojalá que esto pase pronto y que el mundo vuelva a ser como antes. Pero ojalá que no pase que vuelva a verte solo un par de horas al día. Ojalá que no pase que te esperes solo otra vez hasta la noche. Ojalá que no pase otro año sin hablarnos. Que no se pase verte con luz de media tarde cada día. Ojalá que no se pasen tus ganas de ser jardinero, cocinero, artista, nochero. Que no se pase el hablarnos, el sorprendernos, el ponernos en los zapatos del otro. Que no se pase esto de agradecer a los que nunca agradecemos. Gracias. Y que nunca se pase lo de valorar los pequeños momentos, los detalles, las cosas simples que vives en tu hogar, ese lugar que tanto cuidaste y que ahora te cuida a ti. Cuando todo esto pase, ojalá que no vuelva a ser como antes. Usa mascarilla siempre. No salgas sin ella. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Hola amigos, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de QTV Te Ayuda aquí en las pantallas de su canal Quinta TV. Les mando muchos cariños a todos quienes nos están viendo a través de la señal abierta en los sectores de Placilla y Casablanca. También saludamos a todos quienes nos ven a través de Facebook en la señal canal Quinta TV. Acuérdense de seguir el Facebook a través de Facebook Live, canal Quinta TV. Para que pueda hacer los comentarios y pueda hacernos las preguntas relativas al tema que vamos a hablar hoy día. También saludamos a todos quienes nos están siguiendo a través de la app del canal Quinta TV. Para eso usted tiene que descargarlo en su celular a través de Play Store en Google. Descarga la app de Canal Quinta TV y así tiene acceso directo a lo que es la programación de nuestro canal. ¿Cuál es el tema que vamos a hablar hoy día? Hemos estado toda la semana y todo este tiempo hablando de poder retirar nuestros fondos del 10% de la AFP, pero resulta que la ley dejó abierta una veta para poder embargar estos fondos. Y esto se refiere al tema de la pensión de alimentos. Y de ahí nos dimos cuenta de que nosotros estábamos muy ciegos con otro fenómeno que se estaba dando, que era que el 80% de las personas, ¿por qué digo personas? Porque pueden ser tanto hombres como mujeres, pero el 80% de los deudores de alimentos no la han pagado. Por lo tanto,
se provocó todo un colapso en lo que son los tribunales de familia, porque muchas personas a las cuales se les adeuda alimentos quieren a través de esta vía hacer efectivo el pago, ¿cierto? O que le abonen a la deuda a través de esta posibilidad de poder retener los fondos que pueden retirar el deudor de los alimentos. Entonces, como esto es nuevo, se han suscitado un sinnúmero de problemas, porque es mucha la gente que está tratando de cobrar sus alimentos por mucho tiempo y surgen nuevas dudas en cuanto al procedimiento, la gente no sabe cómo lo tiene que hacer. El mismo Poder Judicial habilitó hace poco lo que es un formato para que lo pueda hacer la gente en forma simple, pero aquí se arma todo un tema de preguntas, de dudas que tiene la gente, que tiene el mismo sistema, que tienen los abogados, y dentro de eso es el programa de hoy para poder aclarar todo lo que son estas preguntas, que son las que se han dado más a través por este proceso. Todas las preguntas que tiene la gente en relación a esto. Lo primero que vamos a explicar antes de que se incorpore el periodista de nuestro canal, Rolando Carballo, el cual va a ser el encargado, ¿cierto?, de indicarnos y también ver en línea cuáles son las preguntas que hacen las personas que nos están viendo relativo a este tema de la retención de los fondos de la AFP por tema de pensión alimenticia. Lo primero que quiero explicar es que las personas, ¿cómo pueden hacer ese trámite? Porque hay dos cosas. Cuando a uno le deben la pensión de alimentos, se inicia un proceso que generalmente es una causa denominada Z, ¿ya? Todas las personas que se han visto en el cobro para cuando el deudor es muy reticente, ¿cierto? Cuesta pillarlo, porque en el fondo cuando uno toma una causa como abogado, una causa de cumplimiento de alimentos, las personas a las cuales uno les puede cobrar, a veces uno hace labores de investigador privado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es súper difícil a veces poder pillar a esta persona para que podamos cobrarle la deuda alimenticia. Entonces, ¿qué es lo que pasaron? Hablemos de mamás y todas las personas que le deben alimentos. ¿En qué escenario se enfrentaban? ¿Contrato abogado? ¿Lo puedo hacer sola? ¿Cómo funciona este sistema? Lo primero que vamos a explicar acá es para la gente que no tiene, ¿cierto?, las facultades económicas para poder contratar a un abogado, que es lo recomendable, después voy a decir por qué. Pero para que puedan hacer valer lo que es la retención de los alimentos para las personas que van a retirar este 10% de su AFP, el Poder Judicial habilitó un sistema muy simple a través del portal. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que usted tiene que tener a mano su clave única del registro civil. Entonces, para las personas que nos están viendo, lo primero que les quiero informar es que ustedes pueden hacer este trámite sin abogado, incluso pueden estar con abogado y si ustedes ven que la cosa va lenta, igual lo pueden hacer solo, y ustedes ingresan con su clave única del registro civil al portal del Poder Judicial, que es poderjudicial.cl. Cuando ustedes se meten a la página del poderjudicial.cl, van a entrar a otro link que es Oficina Judicial Virtual. Y en ese momento ustedes ingresan con su root y con su clave única del registro civil. Es muy importante, ¿cierto?, que posean esta clave y que no vayan al tribunal a preguntar, porque le van a dar la misma información que yo le estoy dando o le van a dar un folleto, porque ahora todo está digitalizado. Así que lo primero que vamos a hacer es meternos a la página del Poder Judicial. Luego nos vamos a meter a la Oficina Judicial Virtual y ahí usted va a anotar su root y va a poner su clave única del registro civil. Luego, cuando usted ingrese, va a salir al tiro un icono que es trámite fácil. Y efectivamente, como su nombre lo indica, son trámites muy sencillos que se pueden pedir a propósito de lo que son las deudas alimenticias. Y cuando usted ingresa al trámite fácil, el trámite que usted va a hacer sola va a ser este tema que es la retención judicial del 10% del AFP, y lo dice a través de un cuadro, dice retención judicial 10% de AFP. Usted va a ingresar a ese link y ahí va a llenar los datos. Lo primero que usted tiene que tener claro es el RIT de la causa, porque generalmente si usted tenía varias, le van a salir muchas con letra C, letra M, pero aquí lo más usual es que la causa de cumplimiento de alimentos esté bajo una sigla que es la Z. Entonces, usted tiene que tener claro cuál es la causa a la cual usted está cobrando los alimentos y generalmente es una letra Z.
ahí usted la pincha, ahí usted sigue las indicaciones que le da el mismo sistema, le pide llenar los datos, aunque dice que el llenado de datos para los solicitantes no es obligatorio. Esto generalmente no es así, porque exigen que uno ponga de todas formas su domicilio actualizado, su correo electrónico, pero ponga todos sus datos porque a veces los tribunales se encargan de contactarlo telefónicamente si ha ocurrido un error. Luego usted sigue todo lo que es el tema de lo que le pide el formulario y el mismo formulario llena, pone el texto de lo cual va a constituir el escrito, que es que se retenga como medida cautelar los fondos de la AFP. Después te pone enviar y le van a dar un certificado de que usted realizó el trámite. ¿Por qué le digo que es importante que usted lo realice de esta forma fácil? Incluso los abogados, ¿cierto?, que tienen causas vigentes con sus clientes, los tribunales han solicitado, ¿cierto?, o han pedido que para un tema, ¿cierto?, más de orden, se realice a través de este sistema para así ellos tener un control de las causas que van a ser informadas a la AFP. ¿Cuál es la duda que se le presenta generalmente a las mamás? Porque dicen, es que yo estoy pidiendo liquidación, es que estoy pidiendo la retención del AFP. Lo que yo les informé es para que usted le informe a la AFP, ¿cierto?, a través de, como una medida cautelar, de que retenga esos fondos mientras no se discuta el tema de la pensión de alimentos. ¿Y por qué lo separo? ¿Ya? ¿Y por qué se arma una duda acá? Porque las deudas, uno tiene que pedir la liquidación de estas, tiene que establecer su monto para las personas y las mamás que siempre están solicitando el tema del cobro de alimentos, saben que siempre se les va a pedir el detalle de la deuda actualizada. ¿Y cómo se hace eso? A través de la liquidación. La liquidación es lo contable que hace el tribunal, donde señala, ¿cierto?, cuánto es la deuda que tiene la persona. Pero esto generalmente demora. En algunos tribunales demora a veces hasta meses. Otros son más diligentes y tienen las liquidaciones en 3 días. Entonces, por eso se dio la importancia de que las retenciones a través de medidas cautelares se hicieran a través de este sistema del trámite fácil, como medida cautelar, ya, porque generalmente el cobro de alimentos es un trámite que demora y no iba a estar a la par con la rapidez que necesita que llegue la información a la AFP, pero como medida cautelar. Es decir, el tribunal informa a la AFP correspondiente del deudor de que le retenga esos fondos mientras no se resuelva el tema de los alimentos. Hay casos que van a ser muy simples, porque la deuda la persona ya la tenía actualizada, ya había pedido la liquidación, el deudor estaba notificado, y en esos casos todo va a ser un poquito más corto. Pero hay casos que son más engorrosos, en los cuales se empiezan a oponerse o no está ubicable el deudor, y en esos casos todos puede ser que no sepamos cuándo vamos a tener el reintegro de ese dinero. Entonces, para hacer una síntesis, porque esto es lo que más me pregunta la gente, preguntan las mamás, ¿qué es lo que sí o sí tenemos claro de este proceso? Porque hay muchas aristas, ¿cierto?, que no las tiene claras ni el tribunal, ni los operadores de justicia, pero lo que sí tenemos claro es que si usted quiere utilizar esta herramienta de la retención de fondos de la AFP por deuda de alimentos, usted va a tener que tener su clave única del registro civil, va a tener que ingresar al portal del poderjudicial.cl, va a tener que ingresar a la oficina judicial virtual, va a ingresar a lo que es el trámite fácil, y en el trámite fácil va a ingresar a lo que dice retención judicial del 10% de AFP, y va a seguir todas las indicaciones que le da el portal del Poder Judicial. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de esto? De que se le informe por el Tribunal de Familia a la AFP que hay un proceso de alimentos vigente. Por lo tanto, hay un peligro, ¿cierto?, de que esos fondos puedan ser gastados y por lo tanto los retienen mientras no esté claro el tema de la pensión de alimentos. ¿Cuál es la principal duda que salió en este tema? Cuando uno va a sacar el tema, la retención de cuando uno va a sacar su 10% de AFP, te preguntan, sale en la pantalla, dice, ¿usted es deudor de alimentos? ¿Qué calidad tiene eso? Yo puedo recibir una sanción por mentir, porque todas las mamás me llamaron y dicen, pucha, va a poner que no debe alimento y con eso la AFP no se va a enterar y resulta que no le van a retener. Mire,
Eso no tiene una sanción si la persona miente. Por eso está este trámite fácil del Poder Judicial. Por eso es importante que usted lo realice a la brevedad para que se establezca la medida precautoria y se puedan retener los fondos de la AFP si es que la persona deudora los va a sacar. Y aquí vamos a seguir contestando algunas preguntas que nos hacen las personas sobre este tema. Primera pregunta dice, me deben pensión cuando yo era menor de edad y resulta que ahora soy mayor de edad y no estoy estudiando. ¿Yo puedo pedir la retención de este 10%? Fíjense que todo este tema de los alimentos da para muchas cosas extrañas y figuras que nos hacen dudar, ¿cierto? Entonces esta persona, cuando era chiquitito, claro, le debían los alimentos. Y va a ingresar a nuestro periodista, Rolando Carballo. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está Francisca? ¿Cómo está toda la gente que ve QTV Te Ayuda? La veo radiante, Francisca Ugalde. Ay, muchas gracias. Así lo veo yo a usted también, pero radiante, feliz, mire. Oye, sí, esperemos que así como estamos nosotros de felices, esté la mayoría de los chilenos que hoy día comenzaron a realizar este trámite súper importante, ya ley, donde podrán retirar el 10% de sus fondos de AFP. Informarles también que hay muchas personas que estaban con dudas, Francisca, que no sabían cuánto podían retirar, no sabían cuánto era el 100% de lo que se podía retirar, y destacar que las personas que ingresen a la página de su AFP tienen que marcar el 100%, o sea, la totalidad que le permite legalmente retirar, para que no se confundan. Eso es un datito que quería dejar para que las dejen clarito y así no se confundan a la hora de realizar el trámite. Oye, interesante lo que tú estás conversando, Francisca, porque hay muchos papitos corazón que están asustados en este proceso. Hoy sí, pero yo estoy impactada porque uno sabe que hay gente que debe pensión de alimentos, pero el 84% de las personas, bueno, ya sean hombres o mujeres, sabemos que la mayoría son hombres, pero no pagan la pensión de alimentos y lo encuentro, pero a mí me impactó que fuera la cifra tan grande. Y claro, y por eso colapsaron los tribunales y por eso ahora las personas quieren hacer valer, cierto, su derecho a que se les paguen estas deudas. Bueno, de alguna manera aliviar el gasto que han tenido las mamás por mucho tiempo en educación, en alimentación, en vestuario para muchos niños o niñas de nuestro país que no han tenido el apoyo del lado del papá o del lado de la mamá, en el caso de los que tengan la tutela sean hombres. Claro, así es. Rolando, y para ordenar un poco lo que es la información, porque nosotros recopilamos, ¿cierto?, todas las preguntas, que son muchas, respecto a lo que son el tema de los alimentos. La gente tiene muchas dudas y fíjate que siempre me sorprende la gente sobre las preguntas que tienen, porque la realidad, como decimos, supera, ¿cierto?, la ficción, a la ley, a todo. Exactamente. Oye, acá hay una pregunta que dice, mira, dice, si el demandado no retira el 10%, ¿hay algo que hacer? Si no retiran, ¿no se puede tocar ese dinero? Mira, fíjate que la ley lo puso todo sumamente confuso, ¿ya? No dejó un abierto al tema sobre este punto. Entonces, ¿qué es lo que han dicho los jueces? ¿Qué es lo que ha dicho la justicia? Desgraciadamente, los fondos de la AFP siempre han sido inembargables y solamente en el caso de que la persona lo retire voluntariamente, en ese caso, claro, se los van a embargar por concepto de pensión de alimentos. Por lo tanto, si la persona no lo retira voluntariamente, no se va a poder hacer este embargo. Mira, otra pregunta que tengo acá, ¿cuál es el máximo a retener por deuda alimenticia? ¿No es tope del 50%? ¿Cómo sería el porcentaje máximo allí? Mira, fíjate que acá en esta ley se puede embargar todo lo que la persona puede sacar. Mira, esta ley se hizo con un sentido, ¿cierto?, de proteger a las familias para poder tener liquidez de dinero por el tema de la crisis que estamos pasando. Pero aquí yo creo que se equivocaron en este punto, porque si le quitamos, le embargamos todo el dinero, ¿cierto?, al deudor, la persona no lo va a retirar. Podrían a lo mejor haber dejado hasta el 50% y en ese caso la persona a lo mejor hubiese dicho, bueno, pero por lo menos me van a quitar la mitad, pero voy a ganar otra mitad. Y me parece que hace poco
ingresó un proyecto de ley para poder cambiar este tema y de que se puedan tocar, aún pasando a llevar la voluntariedad de los fondos para poder retirar. Entonces, aquí yo creo que hubo una deficiencia y va a tener que ser suplida. ¿Qué es lo que uno aconseja, cierto? ¿O qué es lo que uno ha visto en la práctica? De que si bien estos fondos están perdidos, porque si la persona no tiene la voluntariedad de sacarlo, no se los van a embargar, un juez, escuché yo durante el día, decía que a lo mejor los padres podrían ofrecer como fórmulas de pago, ¿cierto? Ofrecer la cantidad que tienen disponible en su AFP, pero ofrecer la mitad. ¿Y por qué decía el magistrado podríamos pensar en una posibilidad como esa? Porque primero, la persona a la cual le deben alimentos se podría quedar sin nada. Y también el fin de la ley, de este proyecto de ley que fue tan discutido, ¿cierto?, tan peleado y que también lo transmitimos aquí en este canal, es precisamente para cubrir las necesidades y los déficits financieros que nos ha provocado la pandemia. Ese es el fin de poder retirar los fondos de AFP. Entonces, ante ese escenario, en lo que decía este magistrado de familia, es que los padres, a lo mejor, para que no perdiéramos todos con esto, podrían presentar un escrito al tribunal diciendo ya, yo puedo retirar hasta 1 millón de pesos, porque lo normal es que las personas puedan retirar hasta 1 millón, generalmente Claro, es el la mayoría. mínimo. Sí, entonces lo normal es que podamos retirar 1 millón y que pueda presentar un escrito al tribunal solicitando, ¿cierto?, o poniendo a disposición 500.000 pesos, ¿cierto?, para poder llegar a lo mejor a una conciliación con la parte, y así, bueno, y también tiene que ver el tema de la deuda, porque a veces si son deudas muy grandes el tribunal podría no permitirlo, pero si se acerca a lo mejor a esto y en vista de que es una posibilidad de que la persona también pueda tener su dinero, se podría dar una figura como esa, de presentar un acuerdo en la cual la persona saca su dinero, ¿cierto?, y le entrega la mitad de los fondos, ¿cierto?, a la persona que le debe. Eso es una posibilidad. Hay otra cosa y, bueno, antes que te haga la siguiente pregunta, haciendo una contrapregunta a lo que tú estás comentando, ¿se puede dar el caso de que las personas que estén adeudadas en pensión alimenticia, el tribunal decrete que ese retiro del 10% sea automático en ese caso? ¿Que no tenga que hacerlo de manera voluntaria la persona que está cotizando? Es que lo que pasa es que es voluntario, es embargable, solamente va a ser embargable así al día de hoy, porque en realidad están todos los abogados presentando miles de cosas para que esto no sea así. Pero hoy en día, si la persona no retira, ¿cierto?, si no pide esto de su 10% de la AFP, no va a poder ser embargable. Sigue la regla general de que son inembargables. Entonces, se han dado muchas aristas, incluso Mira, hay en redes abogados que sociales, están dando más fino. claro, en redes sociales muchos hombres en este caso, me ha tocado leer conocidos y personas que han aparecido en redes sociales, indican que producto de esta iniciativa de tener que quitarle, descontarle lo que se debe, han optado a no realizar el trámite. Entonces, por eso era mi Claro. pregunta, si existe la posibilidad de que un tribunal decrete que se haga ese retiro de manera automática, porque claramente está supeditado a la voluntad de cada uno de las personas que están como deudores en este caso. Hoy en día no, pero sí se está presentando una modificación a esta ley que se publicó ahora, precisamente para que sea de la forma que tú dices, ¿ya? Lo que sí, esta ley ha sido bien gravosa y por el tema de que le podemos quitar todo lo que la persona pueda sacar, cuando lo general es que por sueldo, incluso el bono ahora que van a dar de 500.000 pesos, van a retener la mitad. Entonces, claro, pasa que la persona no tiene interés, como dices tú, si voy a sacar todo y me lo van a quitar por pensión de alimentos, no lo saco. Pero hoy en día, si la persona no lo saca voluntariamente, no se lo van a poder en el fondo embargar. Esta es una dificultad que se suscita con esto. Claro. Hay otra pregunta acá, Francisca. Dice, ¿quiénes están al día, pero las pensiones han sido reajustadas? ¿Pueden pedir retención por esos reajustes? Oye, mira, ese es un tema que siempre da para duda. Pasa que efectivamente las pensiones se van reajustando y, ojo, no solamente por el IPC, que es lo más bajito,
sino que también por ingresos mínimos remuneracionales, y ahí ha subido bastante lo que es el ingreso mínimo, por lo tanto han subido las pensiones que se han fijado en base a este reajuste de los ingresos mínimos remuneracionales. Es un deber del deudor pagar la pensión reajustada. Por lo tanto, si usted ha estado al día, pero con la pensión que le fijaron como hace 5 años, y resulta que le fueron quedando unas colitas de pensión, claro, cuando ahora salga la liquidación va a salir una deuda, que va a ser por conceptos de reajuste, pero es deuda igual. Por lo tanto, a usted deber esa plata, sí va a poder la persona pedir el embargo en base a eso. Así que las deudas de reajuste también van aquí en la retención de la AFP. Muy bien. Oye, tenemos otra consulta por acá. Dice, ¿en qué consiste la liquidación? ¿No es inmediato? ¿Es un trámite contable? ¿Se busca actualizar la suma? ¿Es un proceso? ¿Qué sería? Sí, y aquí es cuando más se han provocado las confusiones con el tema de la nueva ley. La liquidación es un proceso contable que realiza el tribunal para indicar cuánto efectivamente le deben a usted al día de hoy. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el problema que nosotros pensamos los abogados? Pucha, sí, hay tribunales que se demoran tanto en actualizar una deuda. Yo conozco tribunales, Rolando, que se demoran meses. Hay tribunales que se demoran 2 a 3 meses en liquidar una deuda. Otros que no, se demoran 2 días, 3 días y son bastante ágiles. ¿Y qué es lo que pasaba ante ese escenario? Porque nosotros necesitamos saber cuánto debe la persona para informarle a la AFP. Ese era el problema que se daba. Pucha, la otra persona puede sacar sus fondos en 10 días y resulta que la liquidación se va a demorar 1 mes, 2 meses. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso expliqué al inicio del programa, usted sí o sí, métase al trámite fácil y pida la retención del 10%, porque independiente del monto que salga más adelante de la liquidación, usted ya le va a haber informado al FP, ay, mire, no entregue esos fondos mientras esto no se resuelva. Hasta que salga la liquidación, el tribunal de familia diga de qué monto es la deuda, y ahí siga todo un proceso, porque no es solamente que salga la deuda, sino que la persona a la cual se debe alimentos también tiene un derecho para oponerse a esa deuda. Y eso también es importante que usted en su casa lo sepa, porque muchos hombres reciben la resolución y chuta, y después la dejan tirada así y hablan con el abogado como 2 semanas después. No, el plazo es súper corto para oponerse a la liquidación, porque muchas veces vienen malas, ¿ya? Y le están cobrando más deuda de la que usted efectivamente tiene. Entonces, uno se tiene que oponer a esa liquidación que viene errónea. Después de eso pasa un tiempo para que esa liquidación se entienda, como decimos nosotros, que está firme, es decir, que no se puede cambiar de ninguna forma. Entonces, todo esto puede ser que pase un tiempo, puede pasar 1 mes, puede pasar 2 meses, y por eso hay que hacerlo paralelo, el tema de pedir la liquidación como la medida de retención a la AFP. Perfecto, mira, hay un tema que es súper recurrente acá, Francisca. Si no hay domicilio conocido, ¿cómo se le notifica a la persona? ¿La cautelar cubre esta circunstancia? Sí, fíjate que lo primero que yo comencé diciendo es que generalmente en estas causas de cumplimiento de alimentos, para las personas que no pagan, el abogado se transforma casi en un detective privado, incluso la misma parte, porque se esconden y no hay forma de ubicarlo, y más encima las mismas familias, las mismas convivientes nuevas, las mamás, todas ayudan para que este deudor, cierto, se esconde y no lo pueda pillar la PDI ni nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa por eso es importante, y voy a volver a reiterar que usted, independiente que no se le haya notificado al deudor, usted pida la medida cautelar, porque la medida cautelar es para eso, para cuando efectivamente sigamos el proceso y pillemos a este personaje, ¿cierto? Esta persona deudora, se le van a poder retener estos fondos que él tiene guardados. ¿Y cómo se puede buscar una persona? Generalmente uno pide oficio, está siempre pidiendo oficio el registro civil. Ahora con las personas han estado con más encierro, ha sido un poquito más fácil que aparezcan, cierto, los deudores. Y en el fondo es un poco una labor de hacer como detective privado para poder llegar a esta persona. Pero aún así usted puede pedir la medida precautoria para cuando esa persona la encontremos, efectivamente esa persona no va a poder hacer uso de sus fondos porque ya está avisada la FP. Perfecto, ahí la FP está como súper fiscalizadora en esto también. Mira, tenemos una pregunta del público en este minuto. Maggi Luna dice, hola, mi marido tiene una deuda de 6 millones desde el 2018, se llegó a un acuerdo
y se repactó en cuotas de 40.000 pesos. Él está al día, no tiene retraso, nada. ¿Puede retenerle parte de la AFP? Claro, es que ahí también la gente se entra en una confusión. Generalmente uno a veces repacta las deudas, ¿ya? Entonces, si él repactó la deuda y la está pagando en cuotas, él no está moroso, él está al día, porque esa deuda que él tuvo antiguamente, ¿cierto? Él la repactó y mientras esté pagando al día y no tenga cláusula de aceleración, eso me refiero a que si él dejó de pagar una cuota, se le entiende exigible toda la deuda, él no le pueden retener nada porque él está al día y pagando en cuotas tal como se estipuló. Así que esa persona no está morosa. Ya, perfecto. Ahí está respuesta a su pregunta, Maggi. Tenemos otra, dice por acá, demandé el año 2011 y nunca me pagaron. Después del 2012 no hice nada. ¿Puedo hacer la retención? Sí, generalmente la gente se frustra y deja los procesos votados y eso pasa mucho, porque en realidad para que la gente entienda, y esto no, generalmente es lento, la gente se esconde y cuesta un mundo poder llegar a quitarle un bien o incluso hasta que hagan el arresto, que son los apremios. Y efectivamente esa persona tiene que reactivar su causa, pedir la liquidación de la deuda y pedir dentro de ese proceso la medida cautelar, ¿ya? Esa persona a lo mejor va a tener un poquito más de retraso en cuanto se dirime, ¿cierto? Y se ve cuánto se le debe por el tema de alimentos, ¿ya? Pero, por último, ya dejó ingresada lo que es la medida cautelar. Y fíjate que en el tintero, cuando estábamos hablando de estos deudores que se esconden y que no los podemos notificar, hay algo que también pasa mucho, que las convivientes o los familiares escondan a este deudor. Y yo le quiero decir a esas personas que tengan cuidado porque he visto causas en que a la conviviente se le hace responsable de la deuda de la persona deudora. ¿Y por qué sucede esto? Ojo, ¿por qué soy tanta gente en esto? Porque es común en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, ¿cierto?, chilena, que la conviviente nueva oculte y le tape todo a su actual pareja. Puede ser peligroso, señorita, si lo hace, porque puede usted ser responsable también de esa deuda, y lo he visto que se ha pedido así, porque usted está colaborando con el ocultamiento de este deudor, y por lo tanto esta ley, ¿cierto?, de pensiones de alimentos la castiga. Así que tenga cuidado, ¿cierto?, los familiares o los convivientes que estén haciendo este ocultamiento del deudor, porque pueden tener un castigo también. Oye, Francisca, mira, estamos leyendo la opinión del público que está viendo en vivo y en directo a través de Canal Quinta TV, el programa QTV Te Ayuda. Mira, dice RB Corta Pablo. Hola, consulta, ¿podré salir rechazado si en el número de la cuenta RUT puse mi RUT completo en vez de haber borrado el último dígito? Y en caso que salga rechazada, ¿puedo volver a hacer la solicitud? Él está en AFP Habitat. Hoy fíjate que justo se estaba viendo eso hoy día de las personas que se equivocaban, porque muchas se equivocan poniendo el porcentaje, ¿cierto? Ponen 10% cuando tienen que poner que van a retirar el total de sus fondos, o se equivocan en este tema de las cuentas. Y me parece que todavía tienen no sé si saldrá rechazado, pero sí las personas que han cometido un error grosero, que en el fondo no era lo que querían expresar, parece que se abrió un canal, ¿cierto?, una alternativa a que pudieran reclamar respecto a esta situación. Porque en primera instancia se dijo que las personas que se equivocaban, nada que hacer. Pero parece que ante el hecho de que muchas personas cometían error, parece que se abrió una posibilidad de que pudieran rectificar o hacer algo. Eso yo creo que lo tienen que ver respectivamente en la página de su AFP. Oye, en vista de todo este tipo de confusiones, quiero hacer un alcance, Francisca. He tenido que seguir, producto de la profesión, todo tipo de explicaciones, de informaciones que se da en la prensa, tanto en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, en internet, sobre todo sale mucha información que confunde ya a los cotizantes. Muchas veces se le entrega una información oficial y a la hora de realizar el trámite aparece otra forma de desarrollar este escrito o este formulario, ¿ya?
Entonces muchas personas estaban confundidas porque obviamente no todos se manejan con el tema matemático y les hablan del 10%. La gente asume que el 10% es lo que se le descuenta al monto total que tienen ahí ahorrado. Si una persona tiene 4 millones de pesos ahorrados, el 10% vendrían siendo 400.000. Y en este caso, de acuerdo a todo lo que se ha conversado, a lo que han hablado las autoridades, los políticos que estuvieron realizando este trabajo legislativo para que pudiera ser aprobada, se habló muchas veces que tenía que llegar a un tope, ¿cierto? Que las personas que tenían menos de cierta cantidad de dinero, el tope mínimo era 1 millón, para poder favorecer a las personas que tenían poco dinero recaudado. Y los que tenían menos de 1 millón de pesos podían retirarlo completamente, ¿ya? Inclusive Claro. había una confusión de que cuándo te la dan en dos pagos, ¿cierto? En 2 pagos o en uno de una sola vez. Y hay muchas confusiones. Y ¿sabes qué? Lo que más me quiero detener en este minuto es la pregunta que me acaban de hacer, es la tercera edad. Porque hay muchos abuelitos, muchas personas que son de la tercera edad que no están muy informados y están solos. Acá dice, mira, ¿qué pasa si los abuelos están pagando la pensión? Ellos responden subsidiariamente si el hijo no paga, no discrimina, ¿quién los debe? Mira, eso para mí, Rolando, es un tema muy sensible porque en pos de hacer protección al niño, porque aquí lo que más importa es que el niño tenga sus alimentos, se presta para situaciones de que se hagan responsables los papás del hijo que no cumple con sus deberes. Y ese hijo que no cumple le hace un daño al final a sus papás porque la cadena sigue de que si no pueden satisfacer las necesidades del niño, la persona tiene todo el derecho de demandar a los abuelos, ya sean maternos o paternos, pero generalmente uno demanda a lo que son los abuelos de la otra parte. Y resulta que aquí la ley nueva no hace diferencias entre, solamente habla de deuda de alimentos. Por lo tanto, se podría dar perfectamente que en el caso de que un abuelito esté pagando la pensión de alimentos de su nieto, le retengan ahora de ese porcentaje de la AFP estos dineros. Yo lo encuentro muy triste porque pasa que incluso el hijo nunca se hace responsable. Y ante ese escenario pasan a ser sus papás que ya están, imagínense, recibiendo su pensión, están respondiendo por ese nieto y esos abuelitos sí van a tener que soportar, ¿cierto?, este embargo de su 10% que puedan retirar ahora. Entonces, desgraciadamente, sí se le puede hacer retención a las personas mayores que están pagando alimentos por sus nietos. Sí, lamentablemente. Y lo otro que los mismos abuelitos o quien está ahí en la casa le cambia la situación económica, no puede hacerse cargo. ¿Qué pasa en la mayoría de las veces? Que las madres dejan de insistir y dan por perdido ese dinero y ese aporte para la pensión de sus hijos, ¿no, Francisca? Claro, así es, porque es muy engorroso todo lo que es el trámite para que la gente lo entienda. Hay personas que viven ocultándose y más después de ver estas cifras que un 84% no paga la pensión, uno a veces piensa que son pocos o incluso hay todo un tema social que uno ve ahí en Facebook que ponen, hoy pero tuviste mal ojo, que te fijáis en este, te fijáis en esto otro. Y al parecer, fíjate que no era un tema de mal ojo de la persona. Es decir, como el 84%, ¿cierto?, de esos papás o mamás tuvo mal ojo. Estamos hablando de que es un problema de sociedad, de que nos están haciendo cargo de lo que son los hijos. Es decir, traen a los hijos al mundo y los dejan a su suerte. Entonces, por eso hay un descontento y yo creo que a raíz de esto el sistema va a ir cambiando a un sistema más ágil. Porque no puede ser que habiendo tantos apremios para un deudor de alimentos, estamos hablando de que se le puede dar arresto nocturno, suspensión de licencia, arraigo nacional, incluso yo pedí hasta el arresto total cuando ya la persona persiste, ¿cierto?, en no pagar los alimentos, embargo de sus bienes, y aún así la persona no pueda recuperar lo que es su deuda de alimentos. Entonces, es un tema que tiene que ir evolucionando, ir cambiando, porque ya hablaron las cifras y las cifras son muy malas. Es decir, la mayoría de los niños en este país no les están pagando lo que es su sustento básico, si ni siquiera, Rolando, las pensiones son elevadas, son siempre bajas. Entonces, nunca la persona que recibe alimentos está siendo satisfecha íntegramente, ¿cierto?, de todas las necesidades que tiene un niño.
Entonces es un problema muy grave, más que el tema económico en sí, es la despreocupación y la falta de respeto que tenemos, ¿cierto?, para nuestros niños. Es decir, y estoy hablando ya seamos mamás o papás, porque también conozco casos de mamá que en realidad el papá se ha hecho cargo de los niños, pero fíjate que en este caso, cuando el hombre se hace cargo de los menores, casi nunca piden pensión de alimentos a la madre. Eso es como una constante, me ha tocado pocos casos. ¿Ah? Debe ser por un tema de orgullo. Mira, es que generalmente los casos que yo he visto, Rolando, en cuanto se ha dado esta situación, es porque la madre en realidad está muy mal económicamente y no tiene las condiciones para mantener en el fondo a sus hijos, por lo tanto considera que el padre pueden vivir mejor, recibir buena educación, entonces el padre ante ese escenario dice, pucha, ¿cómo le voy a pedir alimentos si en realidad me dejó a los niños porque en realidad ella no tiene cómo mantenerlo? Y eso también ¿Y es qué una pasa al realidad. revés? ¿Cómo? ¿Y qué pasaría al revés, Francisca? Que el papá está mal económicamente y la mamá está bien, rehizo su vida, etcétera, tiene un buen trabajo e insiste en pedirle la pensión de alimentos y cae todo el peso de la ley sobre esta persona que tiene todas las intenciones de realizar ese trámite, pero está incapacitado, imposibilitado por la realidad económica del país o por su realidad laboral, etcétera. Sí, mira, eso es una pregunta que me la hacen a diario, Rolando, porque los padres, claro, estiman a veces, pucha, hoy día muchas personas están cesantes, ni siquiera con un trabajo, ¿cierto?, remunerado, ni sueldo mínimo, cesantes derechamente. ¿Y qué es lo que se ve siempre? Se ve el interés o el derecho del niño. El niño tiene que tener sus alimentos y la ley presume que aunque usted esté cesante, tiene que tener un porcentaje para poder costear, ¿cierto?, los costos del niño. Y los padres dicen, ¿pero qué voy a hacer? ¿Salir a robar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y la ley dice, chuta, pero es que el niño también tiene que comer y alguien tiene que solventar sus costos. Ante ese escenario, uno siempre trata de que el padre pague, porque esa presunción igual se puede desvirtuar, y uno trata que el padre pague lo mínimo en atención a sus condiciones económicas, pero no se puede eximir, ¿cierto?, o no pagar nada, porque la ley parte de la base de que el niño no tiene la culpa, ¿cierto? Porque imagínate que la mamá y el papá estuvieran cesantes, de algún lado tiene que comer el niño. Entonces, siempre la ley trata de proteger a los menores. Si el padre en realidad está cesante o no tiene las capacidades económicas para apoyarlo en nada, o anda escondido y no lo pillaron más, ahí tenemos que seguir la cadena de los abuelos paternos, que era lo que habíamos conversado anteriormente. Pero al niño no se le puede dejar sin alguna ayuda para sus alimentos. Eso general, yo nunca he visto a alguien que no pague nada en atención a su cesantía. Yo creo que tendrían que ser casos mucho más graves, como por ejemplo que el padre tuviera una enfermedad que lo inhabilitara absolutamente de poder realizar algún trabajo remunerado. Pero en todos los demás casos, ¿cierto?, igual se le fija un monto, aunque sea pequeño, para que los papás puedan responder en algo por ese niño. Pero lo que iba yo, que en el caso de los papás, cuando los niños, ellos si bien tienen derecho a pedirle a la mamá y seguiríamos la misma norma, pero los papás no lo hacen. Es lo mismo que el tema de las violencias familiares, los hombres no lo hacen. Y es como una tendencia que se da aquí en nuestro país que sea así. Mira, acá tengo otra pregunta, Francisca. Me dicen, si el deudor tiene varios hijos, ¿cómo se reparte ese dinero? Uy, fíjate que diste en el clavo ahí con esa pregunta y esa persona, porque eso pasa mucho. Nosotros estamos partiendo de la base que tiene un hijo y le estamos pidiendo la retención, pero pasa mucho que tienen varios hijos con distintas madres. ¿Y cómo se van a repartir ese dinero? Y eso no es algo que yo te lo pueda responder hoy, porque precisamente el Poder Judicial y los jueces que hablaron el tema hoy día decían, pucha, ahí tenemos que ver una fórmula, porque no puede ser que le demos el monto a quien llegó primero informando. Ahí en realidad yo creo que no sé cómo irá a pasar. Las personas que tienen causas van a tener que pedir el tema de la retención de los fondos de la AFP. Ahí ver qué informa la AFP, porque a lo mejor la AFP va a informar ya. A ver, primero van a pedir la retención. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que la AFP va a decir ya efectivamente hay un monto
y se lo retuvimos. Y el tribunal va a decir, deposítele el monto a la mamá correspondiente, y ahí a lo mejor la FP va a decir, va a informar, chuta, pero ¿qué es lo que hacemos en este caso? Porque hay varias mamás o varios peticionarios, ¿cierto?, respecto de este fondo. Y ahí el tribunal seguramente va a tener que resolver en base a esos antecedentes y ver en el fondo qué es lo que va a pasar con esos fondos. Lo lógico sería que se repartiera equitativamente entre las personas a las cuales se les debe alimento y los que los hayan reclamado a través de esa vía. Exactamente. Francisca, tenemos más preguntas de la gente que está muy atenta al programa. Te mandan saludos. Mira, están diciendo que está muy interesante el tema de hoy. Y además, te hace una pregunta una persona que se llama Miriam Vega. Dice, hola, ¿Ya? ¿puedo pedir yo por internet la liquidación de la deuda? Miriam, obviamente puedes pedir por internet la liquidación de la deuda. Para eso tienes que tener tu clave del registro civil, tu clave única, tienes que ingresar a lo que es el poderjudicial.cl, vas a ingresar a la oficina judicial virtual y vas a ingresar a lo que se llama trámite fácil. Tú al ingresar al trámite fácil te va a salir una ventanita que va a decir solicito liquidación de deuda. No te vayas a confundir con lo que es la retención del 10%. En el trámite fácil hay una ventana especial para solicitar la liquidación de deuda. Y ahí tú ingresas, ¿cierto?, con tu clave única del registro civil y llenas los antecedentes que te piden. Este trámite es tan simple como lo hizo el Poder Judicial que ellos mismos llenan el escrito. Usted no tiene que hacer mucho, solamente seguir las instrucciones que le dice el sistema y lo envía a través de esa vía. Así que sí puede solicitar la liquidación a través del portal. Y no solo la liquidación, Miriam, ahora todo lo que es del Poder Judicial está absolutamente electrónico. Así que todo lo que es la tramitación de una causa de cumplimiento de alimentos se puede hacer a través de Internet. Pero le aconsejamos que igual tenga un asesoramiento legal, ya sea si es que no tiene para costear un abogado, ir a una corporación de asistencia, porque usted va a pedir la liquidación de alimentos a través de Internet, pero puede ser que entre medio se den varias cosas que entorpezcan este proceso y en el cual el tribunal se va a pronunciar. Y usted, al no tener a lo mejor los conocimientos jurídicos básicos para poder oponerse dentro de plazo o para tener un apoyo en este proceso, puede a lo mejor estar esperando un resultado que no va a llegar nunca. Entonces, las personas que no tienen para costear abogado sí pueden hacer el proceso, pero se les aconseja que busquen una asesoría de todas formas letrada a través de las corporaciones, la municipalidad, si es que no tuvieran los medios, para poder hacer que esto avance. Pero sí se puede hacer todo por internet. Qué bueno. Mira, vamos con última pregunta. Mira, tenemos acá, la madre del alimentario muere. ¿Ya? Y ahora es mayor de edad. ¿Quién hace el trámite? El hijo es titular del crédito. Sí, fíjate que aquí esto es un tema que se presta a muchas confusiones. Generalmente es la madre la que acciona por el hijo cuando es menor de edad, pide los alimentos, se le abre libreta, todo a nombre de la mamá. Si esa mamá muere y quedó esa deuda y el hijo ya es mayor de edad, hablamos de mayor de 18 años, el hijo es el dueño de ese crédito. El hijo tiene la titularidad de ese crédito. Y aunque no esté muerta su madre, ya, y su madre esté viva, el hijo mayor de 18 años siempre es titular de su crédito. Y pasa muchas veces, ¿por qué lo explico así? Porque pasa muchas veces que los hijos se van de la casa después de los 18 años y las mamás siguen cobrando la pensión a los padres y los hijos quieren cobrar esa pensión de alimentos y hay una discusión ahí con sus madres y en el fondo el que tiene la razón es el hijo. El hijo es el titular del crédito, por lo tanto, en cualquier momento, al ser mayor de edad, puede exigir, ¿cierto?, que se le abra una libreta de ahorro aparte, él puede recibir los alimentos, él puede renunciarlos y puede él, en el fondo, hacer las conciliaciones o los trámites correspondientes directo con la persona que le debe alimentos. Así que en el caso que la mamá ya haya fallecido o esté viva, y la persona tiene más de 18 años, siempre él va a administrar cómo se le pagan sus fondos. ¿Ya? Y ahí siempre hay un enredo porque se entiende a veces que no, porque si como vive con los papás, tiene el niño en el fondo que soportar que su mamá cobre. Pero no es tan así. No es tan así. El crédito, que es la deuda de alimentos, está hecha a favor, ¿cierto?, de la persona. Mira, acá hay otra pregunta.
Mira, la gente se volvió loca, ya que están todos preguntando en el muro de la transmisión en vivo Ya, por @canal Quinta TV, Francisca. ya, Gabriela Rolando, Poblete Sánchez. Yo me ¿ya? demoré 10 años en encontrarlo y que pudiera notificar el papá de mi hija. Este dejó de trabajar e imponer para no pagar y nuevamente está inubicable. ¿Con qué herramienta puedo ubicarlo nuevamente? Ya. Voy a responder esa pregunta después de darle un dato a la gente que nos está viendo en sus hogares. Y el dato, Rolando, es de la mejor agua purificada. ¿Y ¡Uy, sabes qué cuál es, Rolando, rico! la mejor agua? ¿Sabes cuál es la Por mejor agua supuesto. purificada? ¡Agua Sole! Agua pura, agua Sole, po, agua pura Sole, libre de sodio. Las personas que quieran saber más de Sole Agua Pura tienen que ingresar a su Facebook, Sole Agua Pura. El despacho es gratuito y mira la oferta. Bidón de 20 litros más dispensador, 13.500 pesos. Despacho gratuito y el número de contacto sale en sus pantallas. Así que si usted necesita, usted quiere tomar esta rica agua purificada, tiene que llamar y contactarse a Sole Agua Pura, que es la mejor agua purificada. Inclúyalos en su Facebook, Sole Agua Pura. Estupendo, Agua Sole, súper rica, fresquita, la puedes tener a disposición. Hay muchas personas que les dicen el médico que tienen que tomar agua y no lo hacen por Claro. flojera. Ahora tienen la posibilidad de apretar solamente un dispensador con un vasito y ya están con agüita purificada además. ¿Qué mejor? Sí, también, qué mejor y también qué hace la agüita para mantener la salud y mantenerse hidratados y todo ese tema. Te Rolando, repito la entonces pregunta, vamos, Francisca. sí, repíteme la pregunta. Ya, Gabriela Poblete Sánchez nos decía, yo me demoré 10 años en encontrar y que me pudiera notificar el papá de mi hija. Este dejó de trabajar e imponer para no pagar y nuevamente está inubicable. ¿Con qué herramienta puedo ubicarlo nuevamente? Sí, lo que pasa aquí, Gabriela, es que lo bueno es que ya lo notificaste una vez. La ley siempre pide que tú lo notifiques en la primera oportunidad. Y ya después las notificaciones que se realizan más adelante ya son por cédula, eso significa que le tiran un sobre debajo de la puerta, o puede ser por el estado diario, es decir, que el tribunal lo dio por notificado solamente por una resolución del tribunal. Entonces yo no sé en qué etapa del proceso vas, pero si él ya lo notificaron por primera vez, todo lo demás que venga va a ser, se va a tener por conocido por él y las notificaciones van a tener que pasar en su rebeldía. Entonces lo que tú tienes que hacer es, yo no sé si estás pidiendo apremios, tienes que pedir todos los apremios que te permite la ley, pide arresto, ahora están pidiendo incluso oficios a la comisaría judicial virtual para saber la dirección precisa de las personas y ver todas las herramientas que dispone la ley y todos los apremios para que tú en el fondo puedas forzar a que esta persona te pague la pensión de alimentos. Esto es todo un tema, como lo venía explicando antiguamente, que es casi como ser de investigador privado. Ya, porque hay que estar encima. Cuando uno toma estas causas de alimentos, uno está encima, uno saca informe y busca las informaciones, ¿cierto?, de dónde puede estar esta persona. Pero fíjate que en algún momento, Gabriela, eso ocurre. Tú no te puedes esconder para siempre. Así que eso es lo que tú tienes que hacer. Trata de pedir oficio en la comisaría judicial virtual para saber cuál es su paradero actualmente. Eso es lo último que están haciendo ahora. Francisca, mira, tenemos más preguntas ahora y una pregunta de un hombre. Interesante esto para ver un contrapunto y ver la opinión de otra persona. Mira, dice Marco Lacampret Rocco, le pregunta a nuestra abogada, ayuda, ¿qué pasa cuando he depositado siempre a la abuela y ahora llega la mamá y me demanda qué hacer y jamás dejé de lado a mi hija? Dice que él tiene los comprobantes de los depósitos de la abuela, que se hacía cargo de la hija, pero ahora con esto me quieren demandar y me amenazan. ¿Qué debo hacer? Uy, Marco, primero, muy lamentable lo que te pasó, pero eso es, siempre cuando habla el tema de los alimentos y los errores más comunes que se cometen en la pensión de alimentos, es cuando el papá se equivoca en la cuenta.
Y fíjate que es súper común porque confían y en el fondo nunca piensan que les van a cobrar todo. ¿A qué es lo que he llegado yo en tribunales con esto? Porque en principio en algunos tribunales me han dicho de frentón, no, si la cuenta para los alimentos era la de ahorro, todo lo que usted hubiese depositado en otra cuenta lo regaló. Cosa que a mí nunca me pareció algo razonable, ya, porque es obvio que ese dinero uno lo depositó para lo que es la pensión de los niños. Ahí tú tienes que asesorarte con abogado porque hay que reclamar eso y pedir que esas platas que se ingresaron sean imputables por el tema alimenticio. Pero para eso hay que hacer todo un tema legal. Yo he puesto incidentes, he incluso alegado lo que es la excepción de pago, indicando de que por las reglas del pago, si usted en el fondo le está pagando a cierta persona y en el fondo es por el tema, ¿cierto?, alimenticio, llamo a la otra persona a explicar en el fondo por qué recibió esos temas. Pero el último tema que tuve parecido a lo que le pasó a Marco, estuvimos peleando un año. Aquí la mamá estaba tratando de reclamar más de 7 millones de pesos, ya 7 millones 700, porque se lo habían depositado en la cuenta RUT. Insistí, porque eso no podía ser. Aquí yo digo, hay enriquecimiento sin causa. Ya no puede usted pretender cobrar 2 veces, no puede ser en el fondo tan canalla. Y estuvimos un año discutiendo sobre este tema y efectivamente salió bien. Y mi cliente en este caso no tuvo que pagar ese dinero, pero es un trámite largo, Marco, y tienes que asesorarte con abogado para que en el fondo puedas sacarte este problema que tienes. Oye, terrible lo que le pasó Rolando a Marco, esta persona que escribió, y pasa mucho esto de equivocarse, y también... Hay que dar una recomendación a todos. Guarden siempre los comprobantes, déjenlos bien guardaditos, no guarden las boletas, saquen una foto, armen un archivo, porque tanto para él o como para la mamá y también para el tribunal es un respaldo válido y así no hay enredos y todos están tranquilos en este trámite que es muy engorroso por lo que estoy notando, ¿no, Francisca? Sí, así es. Esto da para muchas aristas y de hecho ya llegamos al final de nuestro programa. Esto da para muchas preguntas más porque me llegaron, pero un montón de preguntas relativas a este tema. A lo mejor vamos a sacar algunas notas o podemos recibir, ¿cierto?, a través de Canal Quinta TV, algunas preguntas que ustedes tengan sobre este tema, porque la finalidad de este programa es poder ayudar, ¿cierto?, a la comunidad, sobre todo en estos procesos que son tan complejos y que en realidad está todo cerrado, entonces la gente no sabe a quién consultar porque no te atienden en ninguna parte, todo está suspendido, no te responden los teléfonos. Francisca, entonces, te tengo un piropo, dime, mira. ¿ya? Un piropo de la televidente que le respondiste la pregunta y puso acá, ¿Ya? agradezco mucho su información, hacía falta un programa así en la televisión. Mira qué lindo. Sí, mira, esa es la idea de este programa. Nosotros siempre estamos a la vanguardia de los temas que en realidad la gente necesita y pucha, me alegro mucho que haya podido resolver su duda porque esa es la finalidad del programa y te mando mucho cariño, muchos besitos y si tienes más dudas igual me puedes contactar para poder asesorarte y poder ayudarte. Así que mira, me emocionó esta persona. Esa es la idea del programa, Rolando, es ayudar y poder en el fondo, sí, y poder en el fondo ayudar a las personas que nos están viendo a través de un contenido que les sea útil, porque no todos tienen, yo entiendo, no todos tienen el dinero para costear un abogado o costear un médico cuando tienen problemas de salud. Entonces la idea de este programa es ayudar. Pero hemos llegado al final de nuestro programa, Rolando, y sí, te agradezco mucho que me hayas acompañado en este programa. ¿Ah? Sí, estábamos entrando justo en calor. ¿Ah? Sí, ya me metí a estudiar Derecho. Ya, mira, sería súper bueno. No, ya estábamos justo entrando aquí en el calor, ¿cierto?, del tema, y te agradezco mucho que me hayas acompañado, Rolando, en este programa, de que hayas sido la voz, ¿cierto?, de las personas que están consultando aquí en directo, y también me alegro mucho de que, aunque sea las personas que nos están viendo, hayamos podido ayudarlas, ¿cierto?, con este programa. Compartan este programa en Facebook, con sus amigos, en los grupos, porque si usted siente que puede ayudar a través de esta información, compártalo.
Y siga a nuestro canal, ¿cierto? Quinta TV, y nos vemos la próxima semana en otro programa, ¿cierto? De QTV Te Ayuda. Gracias, Rolando. Me Que estés bien, despido. Francisca. Igual tú. Que estés bien. Chao, chao. Chao. ¿Qué hacer en caso de aislamiento domiciliario? Mantén la limpieza y ventilación de la casa, come saludablemente y respeta las horas de sueño. Realiza actividades y rutinas diarias. Sal de tu casa solo si es necesario. No adquieras más mercadería de la que necesitas. Realiza tus trámites y pagos por internet. Infórmate en fuentes oficiales. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Soy Virginia de María, mamá, chef y tejedora compulsiva. Mi espacio, la verdad, no es tan mi espacio. A ratos sí, pero generalmente es el espacio de todos. No concibo mi espacio y mi cama sin una piecera o un buen chal. No solamente para tapar de repente, sino porque necesito ese elemento donde yo llegue y en algún momento diga, ya, no me quiero acostar todavía, pero me quiero echar. Y claro, me importa que la cama se vea bonita, que idealmente todo combine, pero de repente si no combina, tampoco me importa tanto. Te invito a crear tu espacio en Casa Falabella. Los médicos